Bueno, me preocupa un poco esta, esta medio deserción en esta parte que es importante porque, bueno, es el comienzo de la segunda parte del programa, pero bueno, espero que después lo puedan escuchar o ver. Eh, Hasta ahí era la presentación, digamos, de las diapositivas. No sé si tienen preguntas. Porque bueno, es un tema nuevo. Se supone que les tendría que presentar un poco como de novedad o de intriga, no sé, como que no es nada que ver con lo que veníamos viendo, como que veníamos de sueño y de repente la pulsión, se me ocurre que les tendría que resultar raro o llamativo. Pueden poner Amalia, alguna pregunta si quieren en el chat. De esto, un poco de lo que presenté, ¿les surge alguna pregunta? ¿me escuchás, Amalia? Sí, Yo te quería preguntar porque no entendí por qué las pulsiones sexuales, la yoica. perdón, ahí se cortó un poquito, Patricia. ¿Cómo? ¿Alguien lo escuchó, lo que me decía Patricia? Las pulsiones sexuales. Se A mí apuntalan se me en cortó. la pulsión de autoconservación o yoica. ¿Por qué se apuntalan en esta? ¿Qué quiere decir? No, pero no es que las pulsiones sexuales se apuntalan en las de autoconservación, sino que decían que se apuntalan, por ejemplo, la pulsión oral se apuntala, dice, o la pulsión en general, nace apuntalada o nace apoyada en una función vital, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí, eso quiere decir que la pulsión oral nace apuntalada o apoyada en la nutrición, quiere decir que la pulsión oral no es el hambre o el comer, como que hay algo más que ya no tiene que ver con la nutrición. Como que hay un elemento en la pulsión oral que no tiene, ¿no? Como que no tiene nada que ver con la nutrición. sí, Era un sí. poco lo que Eso se decíamos la clase entiende. pasada, ¿no? Aparece ahí como una gran diferencia respecto de lo que sería el hambre, ¿no? La pulsión oral diferenciándose del hambre. El hambre tendría que ver con la nutrición, ¿no? ¿Se entiende esto? Como si fuese el placer que se obtiene, la satisfacción que se obtiene cuando se intenta buscar, digamos, cuando se busca la satisfacción de una pulsión oral, no tiene nada que ver como cuando se intenta saciar el hambre. Sí, eso se entiende, Amalia. En el texto que vos presentaste, en el Power que presentaste hace un ratito, textual dice, se apuntalan en la función de autoconservación. Por eso te preguntaba. ¿Las pulsiones sexuales? Las funciones sexuales. Ah, me dejas dudando ahora lo que dice, la Sí, diapositiva fíjate, dice eso. yo resumí que dice que al comienzo actúan con independencia unas de otras y después se reúnen en una síntesis. Anoté eso y anoté donde dice se apuntalan en la función de autoconservación porque no entiendo por qué o cómo. Claro, como lo que entiendo yo que, bueno, la tendría que revisar entonces la diapositiva, pero como que al comienzo no son distinguibles, digamos, la nutrición de la pulsión oral y después en algún momento se Se hace una separa y síntesis. ya queda, digamos, lo que sería solo la pulsión oral, ¿no? Extra la nutrición. Como que si no existiera originalmente la nutrición para apuntalarse, la pulsión oral no tendría de dónde surgir, digamos, ¿no? Eh, Como que ese primer chupeteo, digamos, originalmente tiene que ver con la nutrición, pero después como que se independiza de la nutrición. Imagino que va en ese sentido. Igual me hace Amalia, revisar. Amalia, pero inicialmente sí, es correcto, para mí es correcto que la pulsión sexual, digamos, nace de ese, o
de ese primer apuntalamiento, después se diferencia. No sería así. Por eso el concepto de pulsión y no de necesidad, digamos, de necesidad en cuanto a Claro, necesidad fisiológica. claro, como que parte de la necesidad, pero después se convierte en otra cosa, Exacto. que es la pulsión. Por eso, claro, por eso es pulsión. Pero la pulsión para que exista, digamos, tiene que poder apuntalarse ahí, digamos, desde una zona corporal determinada, por eso también, y de una función que atañe a en este caso, a lo biológico, pero que después independiza. Claro, por ejemplo, si pensamos en el niño, ¿no? En la retención de las heces, también, como que ahí primero está la función, digamos, que es lo que le va a permitir mantener, estar vivo, digamos, poder, digamos, controlar los esfínteres, defecar, todo eso es importante, digamos, para la conservación de la vida, pero después eso se emancipa en el sentido que se puede, como que es un modo de relación con el otro, que retenga o que no lo haga, o que haga cuando la madre quiere, toda esa dinámica que se produce en relación al otro, ya es algo extra, la función vital, digamos, ¿no? Y después esto se convierte, digamos, en un rasgo, Freud descubre que eso tiene alguna relación con un rasgo de carácter, como que las personas más tosudas, más pertinaces, él dice como más porfiadas, diríamos nosotros en criollo, Freud dice que es un carácter, es un rasgo de carácter que él le llama el carácter del erotismo anal, pero esto es como un rasgo de carácter como las personas más cabezaduras, digamos, ¿no? Como que se mantienen en su posición, digamos, es como que conservan algo de aquel rasgo infantil, digamos, ¿no? Como de no querer ceder, es una conducta de mantenerse en la misma posición. Se considera como que eso es algo retentivo, digamos, ¿no? A nosotros ahora nos puede parecer extraño, pero es como una lectura que Freud hace de un rasgo de carácter en la neurosis obsesiva. Profe, yo tengo otra pregunta. ¿Esto él lo plantea desde la sexualidad infantil y para la sexualidad infantil y también después se aplica a la adultez o es solo en esto? No, él lo plantea de ahí en adelante, digamos. Ok. Y después, el otro día, nada que ver, pero me pareció una pregunta re importante. Una compañera me pidió una ayuda para un trabajo y entre esas preguntas, que era sobre psicoanálisis y Freud, preguntaba si el aparato psíquico era innato o adquirido, y me recetó como algo re importante que para mí era que es súper innato, pero no, como no sé si lo vamos a ver después o es algo que ya debería saber. Mira, yo te diría que no es innato, en el sentido que no está garantizado que se pueda constituir el aparato psíquico con la división de las instancias. El aparato psíquico, pensemos en el que conocemos por ahora, en el aparato que conocemos de los polos perceptivo y motor, con las instancias, consciente, inconsciente, preconsciente. Digamos, no está garantizado, ¿qué quiero decir? No es que nace un niño y ya tiene ese aparato, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, después esto en otras materias, ustedes más adelante van a ver que puede no estar claramente, puede no estar fundado el aparato psíquico con un inconsciente separado, digamos, con una represión funcionando, con un inconsciente separado de los otros sistemas, tan claramente como en la neurosis, y eso da como consecuencia otra estructuración del psiquismo. Entonces, claro, no diríamos que es innato, ¿no? Es medio rara la palabra adquirido, porque no es que se adquiere, digamos, o sea, podríamos decir que hay un momento de la constitución psíquica, ¿no? Van a tener otras asignaturas donde ustedes ven esos como primeros tiempos de la constitución del psiquismo, donde es importante que esto justamente se
se funde, digamos. Como que hay unos momentos que son fundantes, ¿no? De lo psíquico, que obviamente son en la primerísima infancia. Por eso les decía, van a tener otras materias, las evolutivas, o después, mucho más adelante, clínica de niños, donde ahí van a ver como la diferencia entre una estructuración neurótica, digamos, donde hay esta diferencia, como con ese inconsciente funcionando y generando las formaciones del inconsciente, como nosotros la estamos pensando acá en la neurosis, ¿no? Y con lo cual te diría, no innato. No, innato no sería la respuesta correcta. Ahora entiendo cómo lo planteás, porque, no sé, como que ahora nosotros hasta acá vimos solo la neurosis, pero entiendo también que, no sé, la perversión o la psicosis tiene como debe tener otro aparato o de otra manera. Pero claro, como nosotros, como estuvimos viendo, como que se planteaba como algo que estaba, pero bueno, entiendo que también solo vimos en neurosis. Pero bueno, me pareció Claro. que es algo que todas las materias, viste, que todo el tiempo están en innato adquirido, mediante la experiencia o eso, entonces como que veo que algo se me prendió ahí. Sí, piensen que, por ejemplo, los fenómenos de la psicosis, las alucinaciones o lo que le llaman los fenómenos elementales, después por ahí en otras asignaturas van a ver todo esto, aparecen fenómenos donde no queda tan separado lo interno y lo externo, aparece una voz del exterior, esa voz que aparece del exterior quiere decir que no está tan clara no está algo, digamos, no es, digamos, no quedó construida, lo psíquico no quedó construido de la misma manera, ¿no? Si hay una voz que se le impone, ¿no? Imagínense que no es una voz interior que, como nosotros podemos pensar, vieron que a veces lo hemos dicho acá en la clase, estuve mal, ¿no? Como que uno piensa, uy, bueno, no tendría que haber hecho tal cosa, qué mal que estuve, ¿no? Que uno dice, bueno, siento como una vocecita, pero eso es como un mandato interior, pero no es lo mismo eso que escuchar un insulto, que es como si viniera del exterior, pero lo escucha, la alucinación verbal la escucha, esa persona escucha el insulto, la alucinación verbal. No, no es que le parece o que es un pensamiento, escucha la alucinación o tiene una alucinación visual. Entonces ahí lo psíquico está construido de otra forma, vamos a decir. Entonces, claro, el aparato no sería para todos ni igual para todos, por lo menos no esta división tajante entre inconsciente y las otras instancias. Por ahí eso es lo que podemos decir por ahora, que me parece que es algo que no es porque yo me quiera hacer digamos, como escatimar información, porque no es que esto está, digamos, tan desarrollado, no es que después Freud hizo otro aparato distinto, digamos, para las otras estructuras, pero sí podemos pensar que este aparato Freud lo construyó para pensar lo psíquico en los sueños y sirve para explicar lo psíquico después, pero siempre preguntándose por la neurosis, ¿no? Entonces, claro, podemos pensar que sobre todo esta discusión innato adquirido respecto del aparato psíquico iría más para el lado de siempre de lo adquirido en Freud, no de lo innato. ¿Te hago una pregunta, María? Sí. ¿Viste hablando de la amnesia infantil? Que lo tienen algunas personas y que sería un intento de olvidar las nociones sexuales de la infancia. ¿Los mecanismos del aparato psíquico están desde el nacimiento? O sea, ¿esta amnesia es producto de un mecanismo de defensa, de una represión, de qué? Freud llega a decir, o sea, Freud lo que dice es un hecho, la amnesia infantil, porque uno lo puede verificar en uno mismo, como que hay una amnesia respecto de lo infantil, como que casi nadie puede decir demasiado de sus primeros años de vida,
Y entonces él dice, bueno, que como está esa amnesia, no se sabe nada de lo sexual en ese tiempo, porque está la amnesia. Entonces después dice, bueno, ¿no será que la amnesia también se debe a que estaba eso sexual? Es como que Freud ahí llega a esa conclusión, ¿no? Dice, bueno, quizás la amnesia tiene algo que ver con esos elementos de lo sexual. Pero sí, para él le queda claro que es como algo general, como que es un fenómeno, que es lo observable, digamos, que está esa amnesia, y entonces es como que él se pregunta, ¿por qué el descuido de lo infantil? ¿Por qué todos los autores se han pasado diciendo que los niños son inocentes si cuando uno observa las conductas de los niños ve esto, ¿no? Por ejemplo, los niños haciendo exhibiciones de su cuerpo, como divirtiéndose con los genitales, como todas estas conductas, vamos a decir, que los adultos enseguida sancionan de asquerosas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, las madres a los niñitos diciéndoles como con un montón de conductas que ellos tienen caca, ¿no? Por ejemplo, un nene agarra una hoja del piso, una hoja de una planta del piso y la mamá le dice caca. ¿Por qué le dice caca? Si es una hoja o una rama. ¿Por qué se le dice caca? Bueno, la mamá tampoco está queriendo hacer ninguna cosa extraña. Es como que la idea de que caca da asco se adquiere culturalmente. Es como que hay una parte en la que no tiene una voluntad esa, digamos, el adulto que está diciendo en ese caso, eso es como si caca fuese sinónimo de asqueroso, digamos, ¿no? Como esto debería dar asco, levantar cosas del suelo. Para el niño no es asco, ni la rama, ni la hoja, ni la caca, ninguna de las tres. Bueno, yo parece que estuviese diciendo una pavada, digamos, ¿no? Para nosotros es una obviedad, digamos, desde la perspectiva adulta, que sería asqueroso levantar cosas del piso, para el niño ninguna de las tres. Entonces, esos que nombrábamos como los diques anímicos son adquiridos. Entonces Freud dice, todas las desviaciones, sobre todo un bebé, tranquilamente podría comer, ¿no? O sea, se podría llevar a la boca las tres. Entonces, eso en el caso de un niño no sería considerado nada patológico. En el caso de un adulto, se considera, solamente se podría pensar en el marco de la locura, ¿no? Por ejemplo, en un neuropsiquiátrico, alguien haciendo un dibujo con las heces en una pared, ¿no? Con las propias heces puede ser que alguien esté haciendo un dibujo en una pared, ¿no? Esto en el caso de la psicosis se puede llegar a ver. Bueno, en el marco de la neurosis eso sería inentendible. Si uno viera eso, digamos que alguien pueda, ese acto, ¿no? Como tocar la materia fecal, solamente sería, sin tener asco, solamente sería considerado, en el caso se pensaría como algo loco, como un acto loco, ¿no? Esto también en el sentido de lo que decías, Catalina, ¿no? Como que para la adultez ya se adquirió ese asco o la vergüenza, ¿no? Por ejemplo, estar desnudo, para el niño no es vergonzante, para el adulto sí. O la moral, ¿no? Estar desnudo frente a los hermanos o los padres. Estar desnudo para un adulto, estar desnudo frente a una pareja, quizás no genera un conflicto moral, pero estar desnudo frente a los hermanos o los padres sí. Entonces eso es también adquirido, digamos. Me perdí un poco respecto de la pregunta. La pregunta era por la amnesia. Profe, yo te quería hacer una pregunta. Sí, que Valentina. se me ocurre como que esto de que la sexualidad infantil como que no se tiene en cuenta, está como invisibilizada. De hecho, según la teoría de Freud que vimos hasta ahora, o sea, como que eso aún, no sé cómo decirlo, pero como potenciaría los efectos retardados y todo eso en el caso de las neurosis de defensa o en la histeria, porque si el nene vivencia no me sale, bueno, si vivencia las vivencias infantiles, sexuales, y sin tener noción de todo lo que es el mundo sexual, o como que, bueno, que te enseñen, sí, mirá, tocarte está bien, pero se hace en privado, o no sé, ese estilo de cosas, digo.
como que negarla potenciaría aún más ese efecto negativo que uno tiene después, porque quizás si uno hubiera sabido desde pequeño cómo manejar, en la medida de lo que puede un niño, obvio, los aspectos sexuales, quizás sería como menos traumático para cuando el adulto recuerda eso. Sí, puede ser. Un poco te adelantás, Valentina, a lo que Freud formula, que es un poco lo de fantasía que dijo el profesor Volta que iba a trabajar en la clase de mañana, digamos, ¿no? Digo lo de la parte que viene, ¿no? Porque fíjense que nosotros todo lo que vimos de las vivencias traumáticas es anterior al texto Tres ensayos. Como que Freud cuando escribió Emma, vamos a decir, todavía no había formulado la sexualidad infantil. O sea, Freud no le supone a Emma, casi tiró todo, una sexualidad infantil, digamos, no le supone a Emma niña, en la época de la vivencia del pastelero, una sexualidad infantil. Por lo menos eso en el historial no aparece. Este texto es posterior, Tres ensayos es de 1905, ¿no? Pasaron unos cuantos años desde esos primeros historiales. Entonces, cuando él plantea esto de la sexualidad infantil, él dice algunas cosas más entonces. Así que por ahí, Valentina, lo que estás diciendo tiene un poco que ver con lo que vamos a estudiar después de las vacaciones, digamos. Bueno, genial, genial. Y con respecto a lo que preguntó Cata, me surgió otra duda. ¿Puede ser que después, como el aparato psíquico, como lo vimos hasta ahora en las neurosis, como que pase a ser como lo normal, o no quiero usar la palabra normal, pero como el aparato psíquico de alguien no patológico, según en ese momento como lo veía Freud, que hasta ese momento Freud veía la neurosis como una psicopatología? ¿Cómo sería el aparato psíquico sin una neurosis? ¿O la neurosis pasa a ser como casi la norma más habitual? Claro, claro, la neurosis quedaría como, podríamos, está bien lo que decís, Valentina, como que el aparato psíquico, digamos, para la normalidad, digamos, o podríamos decir que un hijo de vecino para Freud sería un neurótico. Un neurótico sería un ciudadano común y corriente, por decir algo así, digamos, ¿no? Claro, claro. Como que aparece, sobre todo cuando él trabaja, piensen que es un aparato psíquico pensado para los sueños, y los sueños ya no son en el marco de la neurosis, los sueños están en el marco de la psicopatología de la vida cotidiana, los sueños, los chistes, los fallidos, él dice, todos estos es bueno, para todos los que sueñan. Bueno, sí, los neuróticos sueñan, pero él dice, bueno, para todos los que sueñan, son casi todos, vamos a decir. Se entiende como que sería más amplio, como que él está hablando de la vida cotidiana, sería como un para todos, como él toma como paradigma de la normalidad prácticamente, sí. Genial, genial. Gracias. Amalia, hola. Sí, sí, Silvana. No, pensé que la amnesia infantil no tiene que ver también con la, digamos, con la represión. Esto de, digamos, no es también una consecuencia o no. Sí, sí, podría pensarse así. Sí. Como que esto queda reprimido, queda como olvidado, reprimido, serían ahí medio sinónimos, sí. Ujú. ¿Por qué se te ocurría esto? No, porque, digamos, un poco pensando en cómo se viene dando, digamos, o cómo se realiza toda esta digamos, enmarcado en la pulsión y en la sexualidad, digamos, infantil, ¿no? Y en esto también del efecto retardado y esto de que, bueno, que en realidad hay una parte de la historia del niño que en este caso referido a lo sexual y a todo esto que, bueno, que vos por ahí contabas de la madre, bueno, cómo asocia, digamos, la caca, el asco, todas estas cuestiones que en realidad son reprimidas, y bueno, y luego por eso en la amnesia, digo yo, pensaba que esta amnesia tiene que ver con esa
con esa represión, ¿no? Mm. Con ese también el ingreso del padre, el ingreso de la cultura, estas cuestiones que quedan como por fuera de lo permitido, podría decir, ¿no? Sí, 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 tal cual, como que hay esto, en todo caso, vamos a decir, por amor a la madre, no dejan de ser renuncias pulsionales, ¿no? Que el niño empieza a tener. Como vamos a decir, hacer cuando él quiera, hacer lo que él quiera, son renuncias que empieza a tener como gestos de amor a la madre, pero no dejan de ser renuncias, finalmente, ¿no? Profe, yo tengo una duda, pero por ahí es de lo que vimos la clase pasada, pero bueno. O sea, si la sexualidad infantil existe en todos los niños y todos tenemos pulsiones sexuales parciales. Acá dice que, o sea, en la neurosis se reprime la pulsión sexual y que de la pulsión sexual sale el síntoma. ¿Qué diferencia al neurótico con un síntoma, ponele histérico, y al que no es neurótico? Si todos tenemos pulsiones sexuales e infantiles, ponele. O sea, ¿qué es lo que marca que uno forme un síntoma histérico y otro no? ¿Se entiende la pregunta más o menos? Sí, Freud ahí dice que va a haber distintos niveles de represión. O sea, represión va a haber en todos, pero en algunos puede haber como grados de represión y entonces puede haber mayor formación de síntomas. También puede haber en alguien algo que sea un síntoma, digamos, porque ¿qué es un síntoma? Un síntoma es algo que genera malestar, pero si no es reconocido como síntoma, digamos, si no es puesto en forma como síntoma, si a alguien no le molesta suficientemente para que lo lea como síntoma, quizás lo toma como que, bueno, él es así y con eso puede vivir, entonces no sería, digamos, vivenciado con tanto malestar, como vivido como síntoma, digamos. Pero represión, es buena tu pregunta, Candela, porque represión sería lo que divide el aparato, lo que separa en consciente e inconsciente. Entonces la represión sería un mecanismo activo, digamos, para la constitución del aparato, para que se funde lo inconsciente. Entonces eso estaría, lo que sería lo que hace que empiece a existir el aparato psíquico, digamos, ¿no? De ahí en adelante va a estar lo reprimido, generando, por ejemplo, un sueño o un síntoma. Claro, listo. Ahí está también por ahí relacionado con lo que decías de la persona que es cabeza dura o como que siempre quiere tener razón con lo de lo anal y todo eso. O sea, por ahí Claro. se toma como una parte de la personalidad, pero en realidad sería esto de la amnesia infantil y todo eso, lo reprimido. Claro. A ver, ahí Sí, alguien cuando por escribió. ahí a esa persona no le molesta ser así, digamos, no le produce ningún malestar, por ahí sí le produce al otro, a los otros, pero no a él. En el caso Claro, de por ahí estos para los otros puede ser bastante insoportable, pero para la persona no es tan sintomático, digamos. Ahí decía Patricia, depende de la carga. Sí, puede ser, también depende del monto, digamos, ¿no? Como cuán fuerte sea esto, ¿no? Que, por ejemplo, puede haber alguien que no, por ejemplo, pasa mucho con las fobias, ¿no? Puede haber alguien que no puede andar, qué sé yo, hace poco me decía una paciente por una cuestión de seguridad, pero no podía tener un turno a las 5 de la tarde, 5:30 era, no podía tener un turno a las 5:30 por una cuestión de seguridad. Pero 5:30 de la tarde. Bueno, ya sabemos que hay inseguridad, pero tampoco, el consultorio tampoco estaba en un lugar tan peligroso, entonces como que ahí ya yo le decía, bueno, pero ¿y a qué hora tendría que ser para que sea menos inseguro? Ya como que me hacía entrar en duda a mí. No, bueno, pero imagínate a esa hora, me decía ella. Yo ahí como ya medio raro, ¿no? Y no, yo en esos horarios no ando afuera. Bueno, ya como medio, se entiende, como que empieza a ser medio ruidoso. Para los otros puede llegar a ser medio ruidoso. Bueno, no, bueno, entonces ya tendría que ser que me acompañen en ese horario. Bueno, si esa persona consigue a alguien que la acompañe siempre y todos lo toman como que, bueno, que hay inseguridad en las ciudades,
bueno, quizás eso nunca se sintomatiza, a eso me refería Candela cuando te decía, si eso no es leído como síntoma, bueno, pero la verdad que, bueno, es bastante llamativo que te pasas un adulto grande que viene en auto, además, que no pueda ir a un lugar, digamos, que no es tan peligroso después de todo, de día, bueno. Se entiende, bueno, no sé si es bueno el ejemplo, pero digamos como que a veces hay unos excesos que se pueden leer como medio excesos para unos y para el paciente quizás no. Sí, qué difícil es, bueno, en este caso, la dirección, por así decirlo, de la cura, ¿no? Entre comillas, con alguien que por ahí tiene estos síntomas y no los puede ver. Que por ahí eso después se va, digamos, seguramente se va, como es la característica de, digamos, del síntoma, está, digamos, entrelazado con varias, con la complejidad, ¿no? Con la multicausalidad quizás, y bueno, y no lo puede ver y en otro momento hace algo, digamos, o presenta un síntoma donde realmente, digamos, tiene más carga y ahí es donde, digamos, hace una eclosión quizás, ¿no? No sé. Sí, sí, digamos, como que bueno, más allá de, digamos, de lo anecdótico de ese caso, lo que se intenta hacer es como señalar esto, ¿no? Más vale, como bueno, como es, porque a veces tienen otros que colaboran a ese síntoma, a darle más lugar, o que acompañan, que llevan, que traen, como que a veces se encuentran el hambre con las ganas de comer, ¿no? Como que hay alguien que les sirve mucho la figura de protector, entonces tienen como alguien que está ahí todo el tiempo protegiendo y qué sé yo, o no, digamos, pero bueno, es esa gente que necesita uno avisar cuando llega, uno que abre la puerta, que está abriendo el portón, el otro ya entré, la amiga que le avisa, el mensaje de la no sé qué, más allá de que existe la inseguridad y que todos nos podemos cuidar y que es importante, como que ahí, por ejemplo, en ese caso hay un exceso que es súper opinable, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, te pasó algo, esto viene de otro lado, quizás le pasó, viene de alguna escena, digamos, anterior, ¿no? Nosotros estamos diciendo esto, por supuesto que hay que rastrear de dónde sale, ver qué contenido, con qué se asocia, pero a priori parecería como excesivo, digamos, ¿no? Como 5:30 de la tarde, bueno, es de día, no pasa nada, está en un lugar que puede venir en auto, hay para estacionar, puede estacionar en la puerta. Bueno, como que habría un montón de cualidades que indican que no sería muy peligroso, ¿no? Y ahí sería como medio sintomático ese, medio fóbico, ¿no? Medio raro. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta respecto de esto, de las pulsiones, o ya decretamos que arrancamos las vacaciones? ¿Cómo lo ven? Lo que te iba a decir yo, que recién nos decías de que si nos parecía algo raro, no sé si a mis compañeros les pasa, pero veo que como tenemos tanta bajada de Freud y del psicoanálisis, que es como que ya la vemos, o sea, no es nada extraño, es como, bueno, sí, Freud ya habló de la sexualidad infantil en algún momento y como, es normal. Claro, nosotros lo tenemos como naturalizado. En el momento que Freud lo planteó, era como una barbaridad, como decir esto, ¿no? Y de hecho, nosotros quizás lo tenemos medio naturalizado acá en Argentina, incluso por la penetración que tiene el psicoanálisis, pero en todo este tiempo que se habla tanto del abuso sexual infantil, también hay un problema con las teorías, digamos, con el psicoanálisis y este planteo, en el cual por supuesto que los niños son sujetos de derecho y son, digamos, y deben ser protegidos, como que por supuesto que está fuera de discusión que el niño debe ser cuidado y las infancias, ¿no? Tienen que, como que se tiene que observar el lugar de las infancias, y que la educación sexual, por ejemplo, en todos los niveles es importante, pero son asuntos, digamos, bastante diferentes. Que estos componentes estén presentes, estos componentes de la sexualidad sean constitutivos, estén presentes en la formación, digamos, en el psiquismo, no quiere decir
que las infancias no deban ser cuidadas, ¿no? Son asuntos bastante difíciles la convivencia de estos asuntos. Al psicoanálisis en el tiempo contemporáneo le trae unos cuantos problemas esto, ¿no? Claro, ¿Se quizás entiende? habría que ver cómo adaptar la teoría a los pensamientos actuales o a la sociedad, al status quo actual, o a lo que se piensa actualmente sobre eso. Sí, en realidad, por lo menos para tener un diálogo, me parece que hay que por lo menos leer la teoría y ver Claro, cuál es el obvio. planteo y también ver en qué punto se toca y en qué punto no tiene nada que ver, porque Totalmente. como que hay una parte que lo que es constitutivo del psiquismo no se puede dejar de lado. Por otra parte está como que es bueno y que más que nunca me parece que es un tiempo histórico donde se está cuidando mucho más a las infancias. Entonces, como es interesante ese diálogo, aunque sea difícil ese diálogo, es interesante que se lleve adelante. Por supuesto que para dialogar primero hay que estudiar un poco, porque si no es como que estamos como que se generan unas discusiones que son como que no llevan a ningún lado, ¿no? Como que se atacan las partes y no llevan a ningún lado. Sí, por supuesto que es interesante este tiempo, como sobre todo, se ha avanzado mucho, sobre todo acá en Argentina, se ha avanzado mucho en esa materia. Y sí, Patricia, coincido que es difícil leer a Freud. Patricia ponía en el chat eso recién. Sí, es bastante difícil, es una teoría bastante compleja. Sí. Bueno, Yo algo que siempre... Perdón. Val. No, algo que siempre digo es como que como el mayor enemigo del que lee a Freud es la literalidad excesiva. Es como, no puedes ser tan literal cuando lo lees porque no puedes entender que cuando dice, no sé, que el nene sentía placer, no estábamos avalando un placer sexual de un adulto, o sea, nada que ver, como que no hay que leerlo, hay que leerlo con cuidado y entendiendo el contexto y esto, como vos decís, como entender toda la teoría. No puede venir alguien que no leyó nunca Freud y decir, no, porque Freud era pedófilo porque habla de la sexualidad infantil, o sea, es como ahí es donde hay que tener cuidado, me parece. Claro, eso es lo que iba a decir, que en Twitter aparece mucho eso, como hay una parte también del feminismo que critica a Freud, pero bueno, también como que hasta yo lo tuve que aprender esto de como aprender a contextualizar y no criticar una teoría que se fundó en cierto momento cuando no había información, pero que igual también, por ejemplo, yo leo algo como, no sé, Freud habla que la mujer, no lo vimos nosotros, pero por ejemplo, que la mujer le tiene envidia al pene. Bueno, no, o sea, es del falo, como cuando se lee, a veces siento que cuando se lee por arriba, como vos decías, es como que se malinterpreta todo y da lugar al bardo, básicamente, como a bardear la teoría. Sí, creo que me parece que es bueno pensarlo así por ahí como estás diciendo, como dice Valentina, pensar como leer un poco más concienzudamente o un poco más profundamente y tratar de pensar que hombre y mujer son representaciones, son posiciones. No es hombre igual posee un genital, justamente eso es lo que descubrió Freud. Justamente eso es lo que fundó Freud. Es rarísimo, porque Freud que dijo que genitalidad no es lo mismo que sexualidad, ahora es el más discutido, pero el que lo dijo primero sería él. El que discutió el binarismo primero fue Freud, y entonces ahora resulta que Freud es, no sé, como el más atacado respecto de las mismas cuestiones que descubrió. Sí, el que habló también de la bisexualidad y el primero en denunciar que los abusos, que por ahí no me acuerdo ahora si lo plantea así, estaban dentro del ámbito familiar, ya sea... Claro, hay una frase que dice que son intrafamiliares. O por las gobernantas que le llama él o los cuidadores. Y realmente sí, como que eso no se le reconoce. Vamos a volver.